Hola a tots, això és Assassin's Creed Odyssey. Comencem el capítol 10 d'aquest mode de descobriment, aquí jugant amb l'Antusa, descobrint la ciutat d'Atenes. En el capítol anterior, precisament, fèiem la visita guiada per l'Odeó d'en Pèricles i coneixíem una mica més la música de l'antiga Atenes. L'Antusa fins i tot va arribar a participar en un dels conjunts d'aquests que toquen per l'Odeó, tocant el tamborí. I bé, doncs aquí estem amb aquests dos músics, que ara estem a un altre lloc, ja no estem a l'Odeó, i ens disposem a continuar amb la següent visita guiada, amb la nostra amiga Spàcia, que ens espera. I bé, doncs anem a parlar amb ella i a veure què podem aprendre, en aquest cas sobre el teatre. O sigui que anem a començar la visita. Errante, quiero enseñarte uno de los lugares más prestigiosos de Grecia, el teatro. Sí, el teatre, importantíssim, de Grècia. Te daría mi opinión, pero es mejor que los actores hablen por sí mismos. Home, ja estaria bé la teva opinió, però bueno, va, anem-hi. El teatro es donde se reunía el público para ver obras. Se consideraba la forma de arte más elevada de Grecia, y hay gente que veía en el teatro un símbolo de perfecta armonía entre el mundo mortal y lo divino. Cuando te aburras de disfrutar con los sentidos, ven a verme y seguiremos hablando. Hasta luego, Errante. Molt bé, doncs començarem. Iniciem aquesta visita guiada. Aquí hi ha una sèrie de punts de visita i els anirem fent. De moment anirem a la primera parada o fem aquests punts de visita. Bueno, anem a la primera parada primer. El teatro no es solo una parte más de la cultura griega, es una parte fundamental. En Atenas, los dramas y comedias procedían de los cantos y bailes realizados por los miembros del culto de Dioniso. Entre el 536 y el 533 a.C., quedó patente el imparable ascenso del teatro en Atenas, cuando la responsabilidad de organizar las tragedias fue confiada al arconte, el magistrado de más rango de la ciudad. A partir de ahí, la popularidad del teatro creció rápidamente y pronto se construyó un espacio permanente para representar y ver obras en una ladera de la Acrópolis. Durante el siglo V a.C., teatro y democracia se irían entrelazando en Atenas. A menudo funcionaba como un amplificador de ideas políticas y en ocasiones lograba influir en la opinión del público. Tanto que en el siglo IV a.C., Platón acuña el término teatrocracia para describir la política de la ciudad. Si és que la política ja era un teatre, aleshores. Bueno, aquí ens parla dels dramaturgs i dels escriptors que ja hem conegut en el joc, apareixen en el joc, és molt interessant. Esquil no, però apareixen Sòfocles, Eurípides, Aristòfanes, apareixen. I per tant, doncs, ja els coneixem, en realitat. Anem a veure aquests punts. Perdó. Hi ha uns punts per aquí. Aquí n'hi ha un, penso. No, això és l'escenari. No pugem, que estan representant alguna obra. Aquí hi ha un punt. Estan fent els seus espectacles. A l'altar de Dionís. Vale. Molt bé. A veure, hi ha un altre punt, però deu estar allà al darrere. Mira, aquí està l'Espàcia, que segurament ens espera per quan acabem. Bueno, va, seguim la visita i ja anirem fent els punts conforme els anem trobant. Aquí n'hi ha un, anem a fer la visita. Los certámenes de teatro se celebraban en el santuario del Dioniso Eleuterio, dios del vino y patrón del teatro. Dioniso era el hijo de Zeus y de una mortal llamada Sémele. Cuenta la historia que Zeus, que se había enamorado de Sémele, se le apareció sujetando un rayo en la mano. Sémele fue trágicamente abatida por el rayo,
pero Zeus se las ingenió para salvar a su hijo nonato, gestando el embrión en su muslo hasta su nacimiento. Por eso se ha dicho que el nombre de Dioniso significa el nacido dos veces. En Atenas, el teatro era una parte del culto de Dioniso, y las producciones escénicas en honor del dios se celebraban durante fiestas como las Leneas o las grandes Dionisias. La història de Semelec és un oratori de Händel, també. Semelec. Molt bé. Doncs anem a avançar una mica més. Anem a aquest punt d'aquí. Això no sabem què és. Petit edifici. Perdó. Ah, és el temple de Dionís. Un altar de Dionís. Bueno, un temple. Molt bé. Dionís. Fantàstic, doncs continuarem la visita. A veure si hi ha algun punt més per aquí. No, no en veig cap, n'hi ha un més endavant, però hem de continuar. Això deu ser l'entrada. En Atenas se celebraban 3 festivales en honor a Dioniso con representaciones teatrales: las Dionisias rurales, las Leneas y las grandes Dionisias. En las Dionisias rurales, cada demo de Ática organizaba su propia procesión dionisíaca. Los desfiles estaban repletos de cantos fálicos, danzas y simbolismo de fertilidad. Los participantes llevaban máscaras de borracho y cantaban loas obscenas al dios. Las Leneas eran las Dionisias más antiguas. Se celebraban en exclusiva para ciudadanos griegos y consistían casi por completo en comedias. Las grandes Dionisias, para acabar, eran la fiesta más importante. Celebradas a lo largo de varios días, comenzaban con un desfile, la faloforia, continuaban con competiciones de ditirambo y terminaban con certámenes de teatro sagrados. Quina cosa més completa. Quina foto més completa. Una estàtua vaticana d'Eurípides amb una màscara de teatre. Molt interessant. Aquí hi ha un punt d'aquests. L'esquener. Vale, allò on estaven el vestuari i els accessoris. Molt interessant. Molt interessant. Anem a continuar la visita. Entrem a dintre. Ui, a l'escenari. El arconte, el magistrado principal, se ocupaba de supervisar las grandes Dionisias y recibía la ayuda de otros 12 magistrados. Entre sus labores, el arconte escogía a los coregos, ricos ciudadanos atenienses responsables de aportar fondos para los ensayos y las representaciones. 2 días antes de empezar el festival se celebraba el proagón, ceremonia en la que los dramaturgos presentaban sus obras. Las Dionisias comenzaban de lleno con la procesión hasta el templo del dios, seguida por sacrificios y un simposio. Los 2 días siguientes se centraban en los concursos de ditirambo, mientras que los 4 últimos se dedicaban al teatro. 10 jueces, escogidos de forma aleatoria por el arconte, decidían el resultado de los concursos. Los jueces introducían sus votos en una urna, y el ganador se elegía sacando al azar 5 de ellos. Això havia de ser tot un espectacle, mai millor dit. Mai millor dit l'espectacle que devia ser això. Qui ho hagués pogut presenciar? A veure, hem d'anar cap aquí. Todos los actores atenienses eran varones, independientemente del género del papel interpretado. Las tragedias originales contaban con un solo actor, que interpretaba junto a un coro, y acabarían con un máximo de 4. Al añadir papeles se crearon oportunidades para diálogos dramáticos. Durante las actuaciones, los actores se preparaban tras la esquené, una estructura que servía de camerino antes de salir al proscenio o escenario. La esquené podía estar pintada para representar fondos como palacios, templos o tumbas. Su techo estaba reservado para apariciones divinas. Estos dioses eran desplazados con una grúa, llamada mechané,
que producía unos efectos visuales espectaculares. Los actores actuaban con máscara y vestuario elaborado. Para las tragedias, se ataviaban con magníficos ropajes, mientras que en las comedias, los personajes masculinos llevaban falos desproporcionados para aumentar la comicidad. Que divertit havia de ser tot això. Que divertit havia de ser tot això. Aviam, què està passant aquí? La parte central del teatro era la orquesta, el lugar del baile. Era una gran zona circular en la que actuaba el coro, se celebraban ritos religiosos y, se cree, se actuaba. Hombres disfrazados con máscaras formaban los coros. Cualquier ciudadano ateniense podía ser un coreuta, siempre que fuese escogido por el director. El coro también hacía las funciones de telón, puesto que su entrada y salida marcaban el comienzo y el fin de la obra respectivamente. En cada obra se creaban máscaras y vestuario nuevos para el coro, a menudo igual de impresionantes y elaborados que los de los actores. En las comedias de Aristófanes, por ejemplo, el coro se disfrazaba de avispas, ranas, pájaros, nubes o islas. En una de sus obras, Los caballeros, unos cabalgaban sobre otros vestidos de caballo. Havia de ser divertidíssim, de veritat, De veritat, havia de ser. I aquest és el Teatre d'Epidaure, un dels més ben conservats de l'actualitat. Havia de ser divertidíssim, això. En el Teatro de Atenas, el espacio para las representaciones, cabían 17.000 personas, casi un 10% de la población de Ática. Su excelente acústica lo hacía ideal para el teatro, pero en ocasiones también se usaba para reuniones políticas o desfiles. Todo el mundo podía acceder al teatro, aunque esto no significa que fuera gratis. En las primeras filas se sentaban los sacerdotes y oficiales públicos, mientras que la parte central del auditorio se reservaba para embajadores e invitados de honor. Sabemos que los hombres y las mujeres se sentaban separados. En general, la reacción del público era emocional y ruidosa. Durante las actuaciones gritaba, maldecía y arrojaba cosas en función de su humor. Estas reacciones eran parte de la experiencia tanto o más que la propia interpretación. Aquí el públic participava també. Molt interessant. I aquí tenim el Teatre de Tassos. Molt bé, molt interessant això, molt interessant. Ens hem deixat un punt. Ens hem deixat un punt que jo crec que està aquí al darrere. No. On està el punt que falta? Aquí dalt. Vinga, entussa, amunt. Aquí és on apareixen els déus. El Deus Ex Machina. Això també devia de ser divertit, això, quan apareixen els éssers divins. Mira, Alexios Aquiles. Bueno, baixem. Bueno. Ja estem, no? Ja estem a Espàcia. Hola otra vez, errante. Espero que te hayas entretenido. I tant. Aunque para la cultura griega todas las formas de arte eran importantes, la más prestigiosa era el teatro, que ofrecía una experiencia única en cada representación. ¿Qué otra cosa te apetecería hacer? De moment m'interroguis. ¿De verdad? Pues empecemos. ¿Quién era la madre de Dioniso? Ah, ja ho han dit. Semele. Correcto. Por desgracia, Semele murió antes de que naciese su hijo, pero Zeus salvó al nonato y lo crió como un dios. Siguiente pregunta. ¿Qué competición se celebraba en el segundo y tercer día de las grandes Dionisias? Em sembla que ha dit els ditirambos, diria.
Sí, los ditirambos eran himnos dedicados a Dioniso. Y sus concursos se celebraban el segundo y tercer día del festival. Y por fin, la última pregunta. ¿Cuál de los siguientes es el festival más antiguo dedicado a Dioniso? El més antic, jo crec que eren les Dionísies rurals, pot ser? Las Dionisias rurales No. no eran la fiesta dionisíaca más antigua. Di otra cosa. No, les Lèneas. Tienes razón. Las Leneas eran el festival dionisíaco más antiguo. Enhorabuena, errante. Eres una gran audiencia y muy estudiosa. Vale, doncs anirem a la següent. Te dejaré en paz entonces. Adiós, errante. Ja tornarem a parlar amb ella. Ja tenim una altra visita guiada. Molt bé, molt bé, molt bé. Ens queden punts. Aquí hem desbloquejat un personatge nou, l'Alexios. Un dels Alexios Aquiles. També vam desbloquejar la Pràxila, però de moment no. De moment continuarem l'Antusa, que m'agrada. I a veure, aquí no ens ha quedat res per veure aquí. Doncs com que encara tenim temps, anirem a fer la visita guiada aquesta. La part del teatre és importantíssima. El teatre grec és... O sigui, el teatre nostre és hereu directe del teatre grec, però directe. A veure, aquí tornem una altra vegada a l'Espàcia, sí, aquí la tenim. Anem a veure aquesta visita guiada, de què tracta. En aquest cas, és curteta. Bueno, curteta. Es un curso de filosofía. Te doy la bienvenida al gimnasio de Cinosargo, uno de los lugares a los que acudían los filósofos para enriquecer la mente e iluminar el alma. Aquí. Ah, curioso. No hay un entorno mejor para aprender que un lugar tranquilo alejado del tumulto de la ciudad. D'acord, doncs anem a començar. En Grecia la educación ocupaba un lugar muy destacado. Los principales educadores eran los filósofos, cuyas enseñanzas abarcaban desde los rituales cotidianos hasta la creación del universo. Ven a buscarme cuando termines la visita para comentar lo que has aprendido. Por el momento, errante, adiós. Molt bé, doncs... Com anem a començar la visita per les escoles de filosofia? La palabra filosofía procede del griego y significa amor al saber. Este concepto se oponía directamente a la filocrematía, amor al dinero, y a la filotimia, amor al honor. Desde la segunda mitad del siglo V a.C., Atenas se consideró la capital griega de la filosofía. Gracias al auge de la democracia, aumentó la necesidad de educar más allá de las asignaturas básicas de la escuela elemental. Los ciudadanos atenienses necesitaban poder desenvolverse dentro de un Estado democrático, ser elegido oficial, proponer nuevas leyes, tomar decisiones militares o simplemente defender sus propios derechos. Mira, aquí tenim un filòsof, no sabem qui és. Aquí parla dels primers filòsofs. No entrarem massa en tot això. Més que res perquè el capítol s'està allargant. Vale, aquí tenim el jardí. Aquí també estan tocant música. Al principio, Atenas carecía de edificios oficiales para la educación superior. Los sofistas y los filósofos enseñaban en sus casas o en espacios públicos como el teatro. Para reclutar pupilos para estudios a largo plazo, también enseñaban en el gimnasio, donde los jóvenes tenían un entrenamiento físico. El Cinosargo era un santuario dedicado a Heracles, situado en un barrio al sur de Atenas. A principios del siglo IV a.C., Antístenes utilizaba este santuario como punto de enseñanza de su escuela filosófica, llamada con acierto cínica. Aquí tenim Antístenes, dels primers cínics. Antístenes i després hi va haver-hi Diògenes. Antístenes va ser el primer. Molt bé, doncs continuem la visita. Parem aquí.
Cualquier ciudadano libre podía involucrarse en el proceso democrático ateniense. Pero para influir en el curso de la política, sus técnicas retóricas y de oratoria tenían que ser impecables. Por ello, los sofistas enseñaban asignaturas como lógica, razonamiento y elocuencia. Con ellas ayudaban a los pupilos a alcanzar la arete o excelencia. Pero este concepto específico de excelencia se solía cuestionar, sobre todo por otros filósofos. Platón, Sócrates e Isócrates, por ejemplo, preferían un enfoque más moral y arguían que la retórica tenía que ser un medio para servir al bien común. Sócrates y Platón fueron más allá y afirmaron que la filosofía y la sabiduría no eran solo herramientas útiles, sino virtudes éticas. Molt cert. Aquí parla d'en Sòcrates. Interessant això que explica. Òbviament la filosofia no donava diners. Personatge realment fascinant, Sòcrates. Aquí està molt ben representat. M'agrada molt com el representen aquí en l'Assassin's Creed Odyssey en Sócrates. La filosofía en la antigua Grecia era multidisciplinar. Además del saber y la lógica, los filósofos estudiaban y enseñaban matemáticas, geometría, teoría musical e incluso medicina. El filósofo Pródico, por ejemplo, en su obra Sobre la naturaleza del hombre, esbozaba varias teorías de fisiología humana. La influencia de la filosofía era tan grande que afectó a la medicina. Los médicos hipocráticos eran conocidos por incorporar ideas filosóficas en sus obras, y el Tratado sobre los aires parecía estar influido por teorías presocráticas acerca del aire como primer principio del universo. Interessant, molt interessant. Aquí hi ha més gent. No he visto en Sócrates El por célebre aquí. filósofo Sócrates Mira, aquí está. tuvo una relación ambigua con los sofistas. En los diálogos de Platón, Sócrates se representa en constante oposición a los sofistas famosos de la época. Cert. Sin embargo, en la comedia de Aristófanes Las nubes, Sócrates es representado como un sofista, exigiendo remuneración por sus enseñanzas. En realidad, Sócrates era pobre y no ganaba dinero de sus enseñanzas. También difería de los sofistas en que estos solo enseñaban a jóvenes de clase alta. Sócrates enseñaba a todos, sin importar su clase. Por desgracia, sus ideas y prácticas controvertidas no gustaron demasiado en la ciudad de Atenas, donde terminó siendo juzgado por impiedad. Això va ser després de la guerra del Peloponès, quan va entrar el govern dels 30 tirans, que eren realment... Quan hi ha una tirania, normalment sempre solen estar en contra dels filòsofs. Doncs sí, aquí el tenim. Jo deia que justament no hi era, i aquí tenim en Sòcrates, que també el coneixem durant l'Assassin's Creed Odyssey, i molt. Doncs aquí el tenim ensenyant, no podem sentir el que diu. I aquí, qui més hi ha? Hi ha altres filòsofs aquí? La filosofía no es solo una colección de ideas, sino un modo de vida. Según el filósofo Pierre Hadot, sus homólogos atenienses llevaban un régimen diario de ejercicios espirituales para combatir sus pasiones, las dudas y las creencias ilusorias. Estos ejercicios incluían meditar sobre la muerte, contemplar la naturaleza o dialogar con un amigo o mentor. Los filósofos vestían de cierta forma y seguían ciertas dietas. También formaban parte de comunidades de maestros y pupilos. Estas comunidades se creaban y afianzaban en las escuelas. Platón fundó una de estas escuelas a principios del siglo IV a.C., cuando compró una arboleda a las afueras de Atenas. La escuela se diseñó para convertir a los estudiantes en ciudadanos filósofos y gobernantes, si se daba el caso, justos y comedidos. Seguía sus propias normas y estaba abierta a alumnos de ambos géneros. Sí senyor, aquí el tenim. On l'he vist? L'he vist. Estava allà amb en Sòcrates, òbviament. Aquest és.
Aquest és el segon filòsof més important, Aristòcles o Plató. Aquí el tenim, s'assembla a Aristòfanes una mica, però no, és en Plató. Sí, després també se l'arriba a conèixer també. Molt bé, doncs ja hem fet la visita. Tornem amb l'Espàcia. El arqueo de tu ceja me hace pensar que ya estás haciéndote preguntas sobre todo lo aprendido. Sí, No te avergüences. Incluso los más sabios entre nosotros se hacen preguntas antes de buscar respuestas. ¿Qué otra cosa te apetecería hacer? doncs mira, parlant de preguntes, ¿Quieres poner a prueba tu saber? Muy bien. Vamos a ver si estás a la altura de los grandes filósofos. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Qué significa filosofía? aquesta és superfàcil. Aquesta és superfàcil. Correcto. La filosofía se refería al amor al saber. Vayamos a por otra pregunta. ¿A qué héroe griego estaba dedicado el santuario del Cinosargo? Això també ho han dit. Era Heracles. Correcto. Era el poderoso Heracles. Ahora, la última pregunta. ¿Qué obra de Aristófanes describía a Sócrates como un sofista? Sí, també ens ho ha dit. També ens ho ha dit. Les nubes. Sí. Las nubes era una comedia que representaba al famoso filósofo como un sofista avaro. Platón creía que esta caricatura motivó en parte el juicio y ejecución posteriores de su mentor. Bien Qui sap? hecho, errante. Con tu sabiduría habrías impresionado al propio Sócrates. Bueno, doncs Como ja està. quieras, errante. Buen viaje. Amb això acabem aquesta altra visita guiada de la filosofia. Molt interessant també l'altra gran aportació importantíssima de l'antiga Grècia. Ens quedarem aquí? Va, per què no? Ens quedarem aquí, escoltant el gran Sòcrates, com fa les seves perorates. I bé, doncs amb això ja acabarem aquest capítol. Hem fet 2 visites guiades, hem vist el teatre i hem vist la filosofia, 2 de les grandíssimes aportacions del món grec que han arribat fins als nostres dies. I realment, doncs, aquí veiem una bona representació, una excel·lent representació de la filosofia. Veiem aquí en Sòcrates, però no és l'únic. En l'Assassin's Creed Odyssey també hem vist aparèixer en Plató, hem vist aparèixer també el Trasímac, hem vist aparèixer en Protàgores i altres sofistes. Em sembla que n'hi ha algun més que hem vist. Vull dir que està molt ben representada també la filosofia en aquest Assassin's Creed Odyssey. En general està tot molt ben representat. I bé, doncs en aquest jardí del Cinosarga, aquí endarrere d'en Sòcrates, que està fent un dels seus discursos, i nosaltres aquí a Malícar ens acomiadem d'aquest capítol i ens veiem en el següent. Fins aleshores.